Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al primer Congreso Virtual de Diabetes Tipo 2. A lo largo de estas videoconferencias estaremos tratando temas de importancia sobre diabetes, pero el enfoque va a ser dirigido a pacientes. ¿Para qué? Para que de esta manera logren entender qué es la diabetes, por qué da, cómo prevenirla y cómo controlarla. En esta participación contaremos con nutriólogo, podología, enfermería, psicología, dental y el área médica. Me presento, soy la doctora Alejandra Díaz. Yo soy la doctora Eliana Vélez, mucho gusto. Bienvenidos. Bueno, antes de entrar de lleno a lo que es la diabetes y sus complicaciones, debemos entender un poquito más por qué se da la diabetes. Entonces, abarcaremos lo que es definición, epidemiología, fisiopatología, cuáles son los factores de riesgo, el cuadro clínico o síntomas que nos hacen sospechar de diabetes, cuáles son los criterios diagnósticos y tratamiento. ¿Qué es la diabetes tipo 2? Es un grupo de enfermedad metabólica caracterizada por hiperglucemia y provocada por defectos en la secreción de insulina, acción de la insulina o ambos. Bueno, nuestro congreso está enfocado en especial a diabetes tipo 2, pero es importante que entendamos y que conozcamos que hay otros tipos de diabetes, por lo cual les hablaremos de ellos. La diabetes tipo 1 se va a manifestar cuando el páncreas pierde la capacidad total para producir insulina. Este tipo de diabetes no puede ser prevenida y tampoco hay forma de determinar quién la va a padecer. Generalmente se presenta en jóvenes menores de 30 años y se controla de manera óptima con alimentación, ejercicio, pero este tipo de pacientes sí dependen de la insulina para controlarse. La diabetes tipo 2 es cuando el páncreas sí produce insulina, solo que la cantidad es insuficiente, o bien las células del cuerpo presentan resistencia a la insulina, lo que provoca que no se aproveche de manera adecuada la glucosa. La desarrollan los adultos mayores de 40 años, pero se puede presentar a cualquier edad, debido al sobrepeso y obesidad que puedan llegar a presentar. Puede controlarse utilizando medicamentos, además de una dieta balanceada y ejercicio. Antes de avanzar a los otros tipos de diabetes, es importante que entendamos dos cosas. La diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune, es decir, el cuerpo ya está predispuesto a desarrollarla, mientras que la diabetes tipo 2 sí es una enfermedad que da por hábitos y es una enfermedad que también podemos controlar mejorando estos hábitos. Ahora, tenemos también la diabetes gestacional. Esta se presenta en mujeres embarazadas y se caracteriza por elevar los niveles de glucosa durante el embarazo, ¿sale? Ahora, este tipo de diabetes se debe a que ciertas hormonas impiden la función correcta de la insulina, lo que puede traer complicaciones tanto maternas como fetales. La diabetes tipo LADA es poco común, ya que combina rasgos genéticos, inmunes y metabólicos tanto de la tipo 1 como de la tipo 2. Por esa razón, la Asociación Americana de Diabetes la ha colocado como la diabetes tipo 1.5. Afecta a personas entre 25 y 35 años que no presentan sobrepeso ni obesidad. Se trata al inicio con medicamentos orales, pero al cabo de algún tiempo se administrará insulina. Es importante que conozcamos la epidemiología de esta enfermedad, ya que como vamos a ver más adelante, va creciendo exponencialmente. Ahora, tenemos que en el Pacífico Occidental es donde mayor prevalencia hay de diabetes, teniendo 138 millones de pacientes diagnosticados con diabetes. Ahora, en nuestro país contamos con 37 millones de pacientes diagnosticados, pero es importante saber que no todas las personas con diabetes han sido diagnosticadas. En este mapa podemos ver, como es un mapa mundial, podemos ver cómo se distribuye la diabetes. Norteamérica y el Caribe, el sur y centro de América, el Oriente Medio y el norte de África, Europa, sureste asiático, el Pacífico Occidental y África. ¿Qué nos está diciendo? Es la distribución y cómo tenemos una cifra de pacientes diabéticos. En el 2015 teníamos 415 millones y una estimación para el 2040 se tendrán 642 millones de pacientes diabéticos. Por lo tanto, es la importancia de una prevención de esta enfermedad. Las causas de muertes y afectaciones por diabetes. El 50% de los pacientes mueren por una complicación cardiovascular, ya sea un infarto al corazón o un derrame cerebral.
Ahora, del 10 al 20% mueren por insuficiencia renal y el 50% de los pacientes con diabetes en algún momento de su vida cursan con neuropatía que puede afectar manos o pies. Tenemos que en el 2030 México será uno de los países con mayor porcentaje de población diabética y con países de prevalencia mayor al 12%, pues está nuestro país. Tenemos también la Guayana, Arabia Saudita, el Líbano, Bangladesh y Malasia. En México, la diabetes, al menos 10 millones de habitantes están diagnosticados con la enfermedad. En México ocupa el 9 lugar a nivel mundial, ocupa de los números de casos de diagnóstico de esta enfermedad. 6 de cada 10 personas con esta enfermedad nunca se habían medido el nivel de azúcar hasta llegar a la consulta. Esta es la primera causa de muerte en nuestro país y causa otras enfermedades como hipertensión, nefropatía, neuropatía y arteriosclerosis. El costo es de 8.835 millones de pesos, que es el costo que genera la diabetes, y la OMS tiene un presupuesto destinado para esta enfermedad del 34%. 5 pacientes mueren cada 2 horas y 38 nuevos casos se diagnostican cada hora. De los pacientes que llegan a la consulta, por lo general, el 56% está muy mal controlado, el 38.4% está mal controlado y el 5.9% está bien controlado. Bueno, es otra parte importante que conozcamos las defunciones por diabetes en México, ya que en 1980 solo 14.626 personas morían por complicaciones asociadas a diabetes. Al 2016 fallecieron 105.574 personas por diabetes. Es importante que conozcamos las defunciones de diabetes en México, ya que han incrementado exponencialmente. En 1980, solo 14.626 personas fallecían por diabetes. Al 2016, 105.574 personas fallecieron. Entonces son datos muy alarmantes y que las cifras, a pesar de los avances que hay en medicamentos, en formas de diagnosticar, pues ha ido avanzando. Eso quiere decir que al ser una enfermedad de hábitos no estamos bien controlados y cada vez tenemos peor control. La fisiopatología de esta enfermedad es un círculo vicioso, integrado por la resistencia a la insulina, la disminución en la secreción de la misma e hiperglucemias. Las hiperglucemias es niveles de azúcar por arriba, generando un ambiente de hiperglucemia e hiperinsulinemia, generando daño a órganos diana por la glucotoxicidad y la lipotoxicidad. La hiperglucemia es inicialmente compensada por una hipersecreción de insulina, que se descompensa por agotamiento y apoptosis de células beta. La apoptosis es la muerte celular de las células pancreáticas, las productoras de insulina. Ahora, es importante que sepamos que a pesar de que el páncreas es el principal órgano involucrado para la diabetes tipo 1, tipo 2, tenemos que varios órganos están implicados, por eso tenemos que dar un tratamiento integral. Tenemos que a nivel pancreático hay déficit en la secreción de insulina, a nivel hepático hay una hiperproducción de glucosa, lipotoxicidad. Tenemos que a nivel intestinal hay disminución de las incretinas, aumento en la secreción del glucagón. Tenemos que también está involucrado el riñón porque hay un incremento en la reabsorción renal de la glucosa y la disfunción hipotalámica. Los factores de riesgo. Tenemos factores de riesgo que son modificables y los que no se pueden modificar. Los modificables, por ejemplo, es el sobrepeso, no tener una dieta saludable y el bajo nivel de actividad física. El sobrepeso, pues si tenemos un índice de masa corporal por arriba de 29, significa que tenemos sobrepeso. Una dieta saludable, pues comer abundantes carbohidratos o simples, por ejemplo, refrescos, papas, cosas que no sabemos que tienen abundantes calorías rápidas, que son de fácil absorción. Y el bajo nivel de actividad física, personas sedentarias. Otros factores de riesgo, los que no se pueden modificar, pues son nuestro origen étnico. Por ser mexicanos ya tenemos un factor muy importante y la edad avanzada, obviamente, pues no lo podemos modificar, ni la presión arterial alta.
Otro de los factores, pues los antecedentes familiares de diabetes. No podemos modificar nuestros antecedentes, y antecedentes de diabetes gestacional pues tampoco como tal se pueda modificar, al menos que obviamente cuando se le diagnostica a una mamá que tiene diabetes, pues hacer todo lo posible para que el bebé no tenga la enfermedad. Bueno, el cuadro clínico. El cuadro clínico es importante que lo conozcamos porque muchas veces lo pasamos desapercibido. Los pacientes refieren que orinan mucho porque el cuerpo está intentando eliminar el exceso de azúcar que tenemos en sangre a través de la orina. Les da mucha sed y esto es para compensar todo el líquido que pierden al orinar. Refieren que comen mucho, ya que el cuerpo está ávido de energía que no puede obtener a partir del azúcar. Refieren sentirse cansados porque el cuerpo no puede utilizar el azúcar como una fuente de energía, y refieren también la pérdida de peso, que esto es porque el cuerpo recurre a las grasas como combustible al no poder utilizar el azúcar. Es importante que conozcamos que absolutamente todos los alimentos que ingerimos se van a convertir en azúcar. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo necesita de energía que se obtiene a partir del azúcar para llevar a cabo nuestras actividades cotidianas. Ahora, es muy importante que sepamos que en la diabetes tipo 2 no suelen presentarse siempre el cuadro clínico, a diferencia de los diabéticos tipo 1 que sí llegan con los síntomas muy marcados. El diabético tipo 2 puede en ningún momento presentar los síntomas, por lo cual pasa desapercibida su enfermedad durante mucho tiempo. Ok, los criterios diagnósticos están basados en la Asociación Americana de Diabetes del 2019. Tenemos que una hemoglobina glicosilada por arriba del 6.5, que es el HbA1c, nos está dando un diagnóstico de diabetes mellitus. Una glucemia en ayunas por arriba de 126 miligramos sobre decilitro. Una curva de tolerancia a la glucosa con una carga de 75 gramos de glucosa por arriba de 200 miligramos y una glucemia al azar de 200 miligramos sobre decilitro. Se debe confirmar excepto si hay síntomas clásicos o una descompensación aguda como es la cetocidosis diabética o el estado hiperosmolar. Bueno, aunque más adelante vamos a tocar el tema de la prediabetes, es importante que ahorita que estamos en la parte de los criterios diagnósticos, sepamos cuáles son los criterios diagnósticos para prediabetes. Ahora, estos criterios diagnósticos son una hemoglobina glucosilada de 5.7 a 6.4%, una glucemia alterada en ayunas de 100 a 125 miligramos sobre decilitro y una intolerancia a los carbohidratos de 140. El tratamiento es un tratamiento depende de cada paciente y debe ser totalmente personalizado. Cada paciente es distinto, por lo tanto los medicamentos que existen actualmente están muy diversificados. Hay tratamientos orales y hay tratamientos inyectables. Por eso pues realmente debe ser personalizado. Más adelante hablaremos un poco más con un poco más de especificación para cada paciente. Bueno, es importante que ya que tenemos diabetes conozcamos cuáles son las metas de control. ¿Para qué? Para que mientras mayor control tenga, menor riesgo de desarrollar las complicaciones asociadas. Tenemos que un objetivo de control es una hemoglobina glucosilada por debajo de 7%. Es decir, cuando tenemos una corta evolución de la enfermedad y que tenemos bajo riesgo de desarrollar hipoglucemias, menor a 6.5%. Si tenemos hipoglucemias, es decir, azúcar muy bajita, y tenemos también larga evolución de la enfermedad u otras comorbilidades o complicaciones asociadas, las metas de control es de 7 a 8%. Una glucosa en ayuno de 80 a 130 miligramos sobre decilitro, postprandial o después de alimentos, no mayor a 180 miligramos sobre decilitro. Y también está involucrado lo que es el colesterol, triglicéridos y saber pues también si tenemos hipertensión, que puede o no ir de la mano, pero es muy frecuente encontrar pacientes diabéticos e hipertensos. Si tenemos pacientes con hipertensión arterial que no tienen nefropatía ni retinopatía, las metas de control de su presión arterial son de 120 a 140 sobre 80-90 milímetros de mercurio. Ahora, si tenemos un paciente hipertenso que ya cursa con nefropatía o retinopatía, la meta de control es por debajo de 130-80. Y otro punto muy importante que nos lleva a un objetivo de control es la abstinencia al tabaco.